Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Estamos transmitiendo a través de MXN Televisión, su televisión. Esta noche Claudia Rodríguez y su servidor. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Esta noche vamos a platicar de una historia verdaderamente de terror. Ya en otras ocasiones, en este espacio y en otros más, hemos comentado con usted la gran farsa que año con año se celebra en la Cámara de Diputados cuando se aprueban los presupuestos de egresos y de ingresos, sobre todo el de egresos, de la Federación para el siguiente año. Una farsa porque a final de cuentas Hacienda hace lo que le viene en gana con los recursos públicos. Los distribuye aquí, los distribuye allá, de acuerdo a preferencias políticas, y lo vimos apenas el año pasado, cuando en el caso del gobierno de Chihuahua se estableció una pugna política por recursos que decía el gobierno de Chihuahua le correspondían y Hacienda no le daba por ser de un partido distinto. Ahí comienza la historia, con el reparto indiscriminado de los recursos fuera de la ley. Y culmina con la posible inhabilitación de José Antonio Meade, el candidato del PRI, del Verde y del PANAL a la presidencia de la República, por desacatar un laudo que lo obliga a reinstalar a la doctora que está con nosotros, la doctora Lilia Cortés. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En resumida síntesis, esta es la historia de 15 años, pero salpicada de muchísimos actos de corrupción, de venalidades de juzgadores, de una serie de injusticias sobre su persona. Tengo entendido que cuando a usted le ordenan transferir 750,000 millones de pesos a una cuenta que no correspondía, inicia su problema. ¿Cómo fue? Sí, en agosto de 2002 se da la transformación de la Subsecretaría de Egresos, concretamente de las direcciones generales donde se de Hacienda, sí, donde se maneja todos los recursos federales y se hacen las transferencias a todos los gobiernos estatales, a dependencias y entes públicos. En esta dirección general, a donde yo laboraba, llega la doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigosa, viene de Banco de México y con las reformas que se dieron al reglamento interior ahí de la Subsecretaría de Egresos, crean solamente 2 direcciones, en la que presidía, digamos que falsamente, la doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigosa, y digo que falsamente porque nunca hubo una estructura, nunca hubo presupuesto y nunca hubo una normatividad que regulara a las nuevas 2 direcciones que manejan. Se lo sacaron de la bolsa, ¿no? Así es. O sea, hay que hacer un nombramiento por oficialía mayor, ¿no? Sí, de hecho, se tenía que hacer todo el protocolo de la normalización de esa transformación, porque había 450 plazas, corrieron a 400 gentes y dejaron de momento a 50 personas. Dentro de esas 50 personas yo me quedé. ¿Por qué? Porque entre otras actividades creé el ramo 33, que es el de aportaciones federales para los estados y municipios, y aquí la transición de esas 4 direcciones a las que fueron creadas se dio de manera irregular porque no había normatividad que ahora sí que normara y que diera facultades a estas 2 direcciones para poder ejercer esas atribuciones y manejar el recurso federal. Esto lo denuncié. ¿Por qué? Porque un día me llama la señora y me dice que hiciera el cambio
transfiriera 750,000 millones de pesos a diferentes ramos y partidas que no estaban autorizadas por el Congreso de la Unión. Entonces yo le dije, en primera, que no era procedente de ninguna manera legal, y la otra, que de ninguna manera lo iba a hacer porque era un acto delictivo, y que pues en ese momento, si quería hacer alguna cuestión en contra de mí, pues lo hiciera, ¿no? De hecho, le acerqué un cúter y le enseñé mis muñecas o el cuello, y le dije, el aceptar yo este acto de corrupción es igual a lo que le voy a decir ahorita. Yo me voy a negar a esto y de ninguna manera lo voy a hacer. Y si usted gusta, aquí o acá, porque yo no voy a proceder de manera ilícita aceptando esta situación que me está pretendiendo. Estaba violando la ley de presupuesto. Claro, es una ley. claro. Sí, son leyes, tanto la de ingresos como la de egresos, y no nada más eso, hay un procedimiento para cada cambio de partida, cada cambio de concepto, de ¿cómo se llama? Pues de cualquier situación financiera que se haga de manera diferenciada a lo autorizada por el Congreso, debe de tener el seguimiento procedimental correspondiente. En este caso no se hizo. Total que al negarme, pues ya francamente ahí inició una cacería inhumana, porque me golpearon, me estaban haciendo la vida imposible ahí. ¿Golpearon? Sí, 70 veces ingresé desde el 2002 al 2014 al hospital, porque me mandaron golpear, porque me levantaron, porque me llevaban a tirar descalza a las afueras de la ciudad. He vivido una situación de terror, porque realmente pues la falta de humanidad de la gente llega a cualquier nivel. No tiene límite. No tiene límite. Efectivamente no es una situación que pueda uno dimensionar. Y realmente en el momento en que me obligaban a hacer estas transferencias, pues desde luego yo sabía que esto me iba a generar consecuencias. Pero prefiero esas consecuencias a poder, o sea, el acceder a porque usted hubiera sido la que hubiera estado haciendo el acto, como usted bien lo marca, ilícito. Un delito, ¿no? Eso, y entonces en ese momento, mire, la gente cuando se corrompe tiene una tranquilidad instantánea porque en el momento no le pasa nada, pero a partir de el día siguiente uno ya expresa de la gente con la que se vendió, o con la gente que ya prácticamente tiene su alma. Tiene que seguir delinquiendo. Exacto, ya es estar siempre en el barranco, ¿no? Y al menos en mi caso siempre he preferido actuar con la verdad y sobre todo con respeto al derecho. A usted la despiden, este personaje Cecilia Barra, que tiene una fama, pues, no muy clara, ya falleció. Sí, fallece el día 1 de noviembre de 2005. De 2005, un accidente muy raro, ¿verdad? De 2007. 2007, un accidente muy raro. Bueno, ella fallece en el Hospital Español de causas, pues que nunca fue momentáneo la situación que se paro cardíaco, un infarto. Nunca supieron nadie. Nunca supieron. O sea, la desaparecieron. Pues realmente, pues es inexplicable ¿Y cuál es que, o sea, con esto poco que nos relata, que como bien decía Francisco, pues yo digo que es más que de terror, es el infierno mismo en la tierra, ¿no? Con la cara en alto, porque pues eso hay que, sobre todo también anteponerlo, reconocerlo, de usted, doctora, la doctora Lilia Cortés, que también hay que decirlo, porque bueno, es de verdad vivir entre tanta podredumbre y salir así. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es o qué es lo que le está protegiendo a usted? Dios. De que, sí, porque sí. Pareciera que en un acto pues de tal corrupción e impunidad, ¿qué es lo que hace que usted esté aquí por fortuna con nosotros, ¿no? Y que siga peleando por esto, ¿no? Sí, mire, siempre
los valores que uno recibe de casa es fundamental. En su casa siempre lo primordial es la esperanza, actuar conforme a los principios y valores que nos han dado ahí en el hogar, y sobre todo siempre respetarse a uno mismo como ser humano y como parte de esta sociedad. Este personaje, Cecilia Barra, pues hasta donde yo tengo entendido de experiencias y pláticas con otros personajes, era un verdadero terror para todo el gobierno. Ella manejaba los recursos a diestra y siniestra, cobraba favores. Así incluso es. Por ahí supe que ella tenía un grupo de agentes federales a sus órdenes, con los cuales seguramente usted fue víctima de ellos alguna ocasión, o más de una ocasión, estas 70 veces que resultó golpeada. Fueron antes, sí. Y por todos lados se escuchaba hablar mal de ella. Su fin fue trágico, pero ¿era la corrupción lo que la movía a ella? ¿Recursos económicos? ¿El poder por el poder? Yo creo que el poder llega a ser tan fuerte como una droga, ¿no? Y realmente quien ha manejado el recurso federal, mucha gente de los mismos servidores públicos tienen esa digamos idea de que son recursos propios, que son y es cuando y que eso les da fortaleza, ¿no? El manejar esos recursos. Pero yo creo que ahí hay una falta de autoestima y de valores, porque no puede uno considerar el dinero del gobierno y del pueblo que fuera propio, ¿no? O sea, desde luego que es una situación que no es posible que piense uno. Doctora, pero más que uno lo piense, creo que por lo que usted nos está comentando, otras personas es quienes hacen que lo pensemos, ¿no? O que lo piensen, claro, cuando se está en esos, en esas plazas, en esos lugares de trabajo. Sí. Y creo que vamos al corte, ¿verdad? Sí, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos para preguntarle cómo fue que la despidieron, cómo fue que en estos 15 años ha venido usted luchando para que la reinstalen. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos esta tarde-noche aquí con esta conversación con la doctora Lilia Cortés respecto a todos los vericuetos laborales, de impunidad, ilícitos, legales, a los que se ha enfrentado por decir no a un delito, a un ilícito, en cuanto a desviación de recursos, en cuanto a, como usted ha señalado en la charla, pues es dinero de los mexicanos, es dinero que, como también dice Francisco, se aprueba en las dos cámaras, constituyéndose como Congreso de la Unión, y pues resulta que al final, allí pareciera que en lo oscurito, pues se reparten ese dinero, y que sobre todo
lo que usted anotaba y que es muy importante, pues le dan la instrucción a usted, cosa que no hizo, hay que seguir recalcando, de que se desviaran o que se mandaran 750,000 millones de pesos a una cuenta que usted no reconoce, que no tiene nada que ver con los dineros que reparte la federación, ¿no? ¿Cómo es que se da usted al negarse, decía Francisco, a negarse a hacer este acto, este delito, que empieza su infierno, pero sobre todo su despido? Sí, mire, nada le prepara a uno para sobrevivir a esto. Ni los estudios ni nada, porque tener un estudio de doctorado o lo que sea nunca lo va a preparar a uno para superar esta situación tan brutal, tan deshumanizada y sobre todo injusta. La situación de que me destituyeran, me destituyen de una dirección general que no existía. Me destituye la persona que mencionábamos sin tener cargo legalmente reconocido, ni haber tomado cargo conforme a lo que establece la Constitución para los servidores públicos. El motivo de mi cese fue por acuerdo superior. Me despiden también porque supuestamente falté 15 días a mis labores, siendo que con 3 días hubieran tenido más que suficiente, sí, el abandono de empleo, pero nunca pudieron probar nada, y ante el Tribunal Federal de Conciliación siempre documenté todas las pruebas que tenía, y siempre no hubo duda que era una injusticia y que me habían destituido ilegalmente. Ahora, de ahí gano el laudo en 2005, se solicita a Hacienda que cumpla con el laudo. ¿Para restituirla, sí, para que le paguen? ¿O para sí, para que me reinstalaran. Okay. Lo gané al 100% porque pues no hubo ninguna duda. Ninguna causa justificada para nada, que me no. Y desde luego que se negó Hacienda, interponen un amparo, que por cierto, el amparo que interponen y de la persona que interpuso este amparo para combatir el laudo, se llama Jaime Loé Rangel. Loé Rangel. Él desde el 79 estaba en el área de recursos humanos manejando la representación de parte de Hacienda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Él participa en todo el proceso. Era el abogado laboralista de Hacienda. Nada más que ni era abogado, ni era laboralista, ni era nada, porque carece de facultades legales y de atribuciones para ser mandatario de Hacienda. ¿Hacienda tenía contratado a alguien como abogado, alguien que no era abogado? Sí, así es. Y participó en más de 25,000 juicios de Hacienda y 4 o 5,000 juicios de diferentes dependencias del gobierno federal ante el Tribunal Federal de Conciliación. Lo cual también todos esos le da carácter de ilegal porque no... Son nulos, ¿no? Exactamente. Bueno, realmente ahí la falta de personalidad es la nulidad. La nulidad. Así es. Entonces, y de todos los juicios, de los 28,000, 30,000 juicios que participó este señor, la única persona que solicitó la destitución del secretario, en este caso, del titular de la Secretaría de Hacienda, por el desacato, fui yo. Que en ese entonces el secretario de Hacienda era José Francisco Gil Díaz, e incluso solicité a la PGR cuando termina el sexenio del 2006 en 2006 de Vicente Fox, el arraigo del secretario. Ahora, la PGR desde siempre nunca ha hecho nada para estar atender las denuncias que hice. Bueno, eso obedecía a que Cecilia Barra, el personaje del que hablábamos en el segmento anterior, pues luego de salir de Hacienda se va a la Procuraduría General de la República como oficial mayor. Así es. Y ahí también es señora de horca y cuchillo, ¿no? Sí, así es. Entonces, de Hacienda
sale por todas las irregularidades que se dan cuenta, se va a la PGR como oficial mayor y desde ahí pues es peor todavía para mí porque me mandaba AFIS, antes me mandaba sicarios a golpear y demás, pero ahora me mandaba AFIS que estaban a su cargo y con toda la impunidad que de veras es insultante porque denuncié ahí a ella misma, fíjense, antes de que llegara ahí tenía denuncias de mi parte, y nunca hizo la PGR nada. Actualmente tiene 30 averiguaciones previas que están pendientes de resolver en mi caso, porque denuncié, se va, como les decía, hubo un amparo que interpone Hacienda a través de Jaime Loé, llega al tercer tribunal colegiado de circuito. En ese entonces estaba de presidente el magistrado Héctor Arturo Mercado López, estaban dos más magistrados, Tarcisio y Alicia, no me acuerdo los apellidos, y ellos reciben 50 millones de pesos de parte de la señora Cecilia Barra y Gómez Ortigosa de la PGR, porque tengo de la PGR los documentos y que están en la averiguación previa correspondiente. O sea, había un recibo de dineros de la PGR. Sí, estaba la póliza de los recursos y estaban ahí sus nombres y todo. Es más, ¿Y el recibo en calidad de qué? No tenía tampoco como... ¿El concepto? Ajá. Sí, era un soborno. Claro, sí, pero el concepto no lo tenía, pero sí lo... pero al menos como para ampararlo, Sí, ¿no? o sea, su caso valía para la señora Cecilia Barra 50 millones de pesos que les da a estos magistrados del tribunal. Sí. Y les dio plazas y les dio otros tantos millones a otros funcionarios que intervinieron durante todo el proceso. 50 millones de Estamos pesos. hablando del desvío de 750,000 millones de pesos desde la Secretaría. Y ese es uno de los desvíos, porque seguramente al negarse usted... No, claro, pues sí, vean cómo están las finanzas actualmente, ¿no? Digo, o sea, se negó usted, pero seguramente se hizo. No, claro, precisamente se hizo y es el semillero de todos los problemas financieros, tanto de los estados como municipios y de la federación. Ese es el problema. El desorden absoluto. Así es. En la disposición de los recursos de la gente, de nosotros, a como le vinieran ganas a los funcionarios de la época de Vicente Fox. Sí. A unos cuantos. Algunos. Sí, y evidentemente todo esto está documentado, no pediría a nadie que me crea. Están las 30 averiguaciones previas ahí en la PGR. Nunca me han dejado darle un seguimiento puntual porque siempre me dan así, vente mañana, vente la semana que entra. Mira, ya la estamos buscando, ya estamos en seguimiento, y como son todos delitos federales que se tienen que darle también seguimiento de manera oficiosa, o sea que ni siquiera tienen que darle denuncia. Sí, entonces en este caso ellos han incurrido en una situación de tapar toda esta corrupción que hay en Hacienda, ¿no? Y que yo denuncié. Estamos hablando ya de 3 instancias. La Cámara de 4 instancias, la Cámara de Diputados burlada, el Congreso de la Unión burlado, la Secretaría de Hacienda disponiendo los recursos de la sociedad como le viene en gana, la Procuraduría General de la República sirviendo de tapadera y los tribunales corruptos 50... Usted me decía que, fuera de programa, que este magistrado que recibió los 50 millones de pesos había sido su maestro. Sí, efectivamente el maestro Héctor Arturo Mercado López fue mi maestro, recibió 30 millones por lo que aparece en la póliza y los otros 2 magistrados 10 millones. Incluso yo fui a hacer del conocimiento del magistrado de esta situación y pues no hizo ninguna, o sea, no hubo eco en esta cuestión, ¿no? Al contrario, reiteradamente era el apoyo para Hacienda. Desde luego, después de que ya los dejan solos, porque en algún momento el que se corrompe se queda solo y ya no tiene dónde ni quién lo pueda defender. Y en este caso, pues ahí está, yo hice la denuncia correspondiente de los 3 magistrados ante el Consejo de la Judicatura, a la PGR, que está ahí vigente la denuncia, y entre todo esto siguieron ellos participando, ya con la denuncia de PGR, siguieron ellos participando en mi juicio,
en el juicio de amparo, porque se ampara nuevamente Hacienda porque el Tribunal Federal de Conciliación me da nuevamente el gane, y en el Tribunal Tercero Colegiado de Circuito le ampara nuevamente Hacienda con ese abogado que no tenía facultades legales. Que no era abogado. Sí, no era abogado. O sea, y lo más pervertible de todo esto es que el amparo, siendo una institución que se crea para el beneficio de los ciudadanos, que es contra las acciones de autoridad, en este caso Hacienda se ampara contra del Tribunal Federal de Conciliación y los ciudadanos somos terceros perjudicados. O sea, ahí nos dejan al margen y es el mismo gobierno federal que se pelea entre ellos y que perjudican a los ciudadanos. Vamos a tener que hacer una nueva pausa y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Le agradezco mucho que siga en sintonía de Reporte 10 a través de MXN, su televisión. Y ya está escuchando usted esta historia de terror, se lo adelantaba al inicio de la emisión. Una historia de terror que tiene desenlaces, ojalá y desenlaces que sean benéficos no solamente para la doctora, que es la quejosa, que es la víctima en este caso, sino también para la sociedad, para que nuevamente regrese a su cauce la asignación de los recursos, tal y como lo ordenan los diputados en sus reuniones anuales que duran hasta la madrugada, ya se acuerda usted. Pero los recursos deben destinarse a lo que se autoriza. Ya sabemos que muchas veces Hacienda hace los propios dictámenes porque ya por ahí es como le conviene repartir los dineros. Pero de todos modos está de por medio el aval del Congreso de la Unión. Yo quisiera preguntarle, doctora, han pasado pues ya varios secretarios de Hacienda, desde Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens. Yo recuerdo que usted le puso también, igual que a José Antonio, José Francisco, que a Gil Díaz, sí. Usted también le puso una restricción a Carstens para que no se fuera al país, a Suiza, a disfrutar los millones del Banco de México. Sí, al Banco Interamericano Internacional de Pagos. Sí. Es el Internacional de Pagos, el Banco de Bancos. Así es, sí, hice el de conocimiento de ellos, que contaba con una averiguación previa aquí en México, el doctor. Por lo tanto, tenía que estar aquí, ¿no? Sí, pero pues nunca hubo una contestación. No. Y bueno, también usted ha pedido que los diferentes titulares, Cordero, 2 veces Meade, una vez Videgaray, pues sean, como les ha sucedido a los delegados de la Ciudad de México, a algunos presidentes municipales, que la Suprema Corte de Justicia dice que por no cumplir laudos, pues deben ser despedidos de su cargo. Lo vimos en el caso del delegado de Venustiano Carranza y algunos presidentes municipales. Esto ya llegó a ese nivel. Los secretarios de Hacienda debieron ser despedidos en su momento. Sí, así es. La ley tiene que aplicarse de manera general y universal. No puede haber casos ajenos o particulares en donde haya una impunidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, a todos los secretarios que se han negado a restituirme en mi cargo, cumpliendo con el laudo
que es legal, desde el primer laudo no puede argumentar Hacienda que tuviera alguna causal legal que pudiera impedir ese laudo, la reinstalación. ¿Por qué? Porque la persona que lo representó en el juicio laboral y que acudió a los tribunales federales de conciliación y arbitraje y al tribunal, al Poder Judicial, a través de los juzgados de distrito y al tribunal colegiado de circuito, esa persona no tenía la capacidad legal para representar a Hacienda, carecía de esa personalidad jurídica. Y fueron avalados, y tengo los poderes, donde cada uno de los secretarios daba como su visto bueno y lo acreditaba como abogado, siendo que nunca él presentó su cédula profesional. No, presentó, espérenme, es que está peor todavía, porque presenta una falsificación de una cédula profesional que corresponde a una contadora del estado de Puebla, y que desde el 91 él usurpó, o sea, él estaba... Usurpación de profesión. No, y falsificación de documentos oficiales, tiene 30 delitos federales graves. ¿Y este personaje dónde está? Es muy buena pregunta, porque todavía en 2012 iniciaron un procedimiento de responsabilidades para este señor, y todavía no es la hora que lo pueden localizar. Sin embargo, sigue cobrando su pensión a través del ISSSTE y bueno, sería muy bueno que lo localizara la PGR, porque además ya lo tengo yo denunciado por esos delitos federales graves, y que en mi caso él incurrió en una violación grave en cuanto a la representación en mi caso, en mi juicio laboral, como apoderado de la Secretaría de Hacienda. Y en el caso, bueno, pues... Cordero es senador, tiene fuero. Ya Francisco Gil Díaz está más en España que en México. Carstens está en Suiza. Cordero, pues tiene el fuero. Videgaray, ¿todavía es susceptible de que la Corte también lo despida? Yo creo que todos en distinta manera pueden recibir una sanción, porque el doctor Cáncer, por ejemplo, en el momento en que se le notifique formalmente de parte del gobierno federal, PGR o en otro poder, por ejemplo, puede ser el Congreso, en este caso, que den una notificación al Banco Internacional de Pagos de que él tenía, antes de que se fuera, una averiguación previa que debería de haber resuelto antes de irse, ¿no? Cordero, todos los servidores públicos, sean, en este caso, pues sí, el legislador tiene su fuero, pero él, desde luego que cuando él cometió los ilícitos, era servidor público, y siendo servidor público tiene que responder como servidor público. En el caso del doctor Videgaray, el licenciado José Antonio Meade, él pueden de alguna forma, el Senado de la República ya va a emitir en estos días, si no es que en esta semana, el acuerdo parlamentario correspondiente para poder resolver esta situación conforme a derecho. ¿Y esto cómo afectaría esta averiguación previa en contra de José Antonio Meade? ¿Cómo afectaría su registro como candidato del PRI a la presidencia de la República? Bueno, la denuncia penal del doctor Meade está desde el año pasado, igual que de otros servidores públicos de primer nivel de la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso yo creo que lo tendrá que resolver el tribunal en su momento, el tribunal electoral. Sí, pero como nos ha presentado el mismo Revolucionario Institucional en esta campaña pues de medios contra el candidato Ricardo Anaya por una supuesta investigación que realmente el mismo Anaya dice pues no he recibido ninguna notificación ni nada al respecto por lavado de dinero. La insistencia de los priistas pues es que estaría inhabilitado para ser candidato a la presidencia y en su caso pues de ganar los votos, eso creemos, ¿verdad?, los votos de la mayoría de la ciudadanía mexicana, pues poder ocupar el cargo como jefe del Ejecutivo. Entonces el candidato José Antonio Meade estaría
en el mismo supuesto que Anaya, ¿no? Bueno, mire, aquí una pieza fundamental de toda esta situación legal es Max Alberto Wiener Salas. Él es el actual procurador fiscal y él tendría la necesidad de haberles comentado a los secretarios anteriores de la existencia de las denuncias que su servidora interpuso en la PGR de ellos. Sin embargo, y también quiero hacer muy puntual el señalamiento, Max es un agente verdaderamente, como abogado, deja en muy mal plan a todo el gremio. ¿Por qué? Porque es una persona que se deja llevar por cuestiones ajenas al derecho. Entonces, finalmente, él también lo tengo denunciado, también hace un año, y no han hecho nada, porque no sé si la PGR ya entró en una negociación con ellos o hubo alguna cuestión paliativa, pero pues aquí, afortunadamente, el seguimiento de mi caso desde hace más de 12 años no es solamente de una institución, son 47 instituciones nacionales, internacionales, organismos públicos y asociaciones civiles. Este personaje, Max Wiener, procurador fiscal de la Federación, ha estado siempre muy cerca de José Antonio Meade. Sí. Y él es el que tiene bajo su responsabilidad la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Así es. Y evidentemente, pues en el SAT. Sí. ¿No será que por ahí están saliendo las investigaciones que pretenden inculpar al señor Anaya? Bueno, Max es el jefe del titular de inteligencia, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, pues ahí sí no sabría decirle que si tuviera él alguna injerencia dentro de pero su actuación. Información sí tiene. Claro, él tiene sus Y es muy cercano a Meade, ¿verdad? Sí, bueno, él se fue con el doctor Meade a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando sale de Hacienda en la primera ocasión y regresaron otra vez a Hacienda y pues ahora es el procurador fiscal. Otra prueba de que están metidas las manos. Oiga, ¿y el actual titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, hay alguna denuncia en contra de él? No de momento, o sea, sí voy a entrar en comunicación con ellos, porque tienen que resolver si van a cumplir el laudo, y si no, pues igual el Senado de la República va a solicitar tanto la investigación como la destitución en conforme a derecho, en atención a lo mismo que les ha ocurrido a los delegados aquí en la Ciudad de México, a los alcaldes y a otro gran número de servidores públicos. Ahí tendría que intervenir la Corte. En su momento yo creo que sí. Pero de hecho, lo que están haciendo es aventarse. Sí, yo creo que la Corte tiene que pronunciarse en algún momento porque son 28,000 juicios. Pero en el caso de su servidora, yo acudí también a la Corte y el que representó a Hacienda fue este mismo abogado falso abogado. Entonces, lo rechazan. Aquí hay una cuestión muy importante. Tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje como el Poder Judicial pueden revertir a la Secretaría de Hacienda esta situación y hacerlos cumplir con todas las situaciones legales que tienen pendientes. Y la otra, bien importante, es de que dejen claro de que la persona que representó a la Secretaría de Hacienda no podría tener la capacidad jurídica para ser apoderado en los juicios que se realizaron en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Dentro de esta tragedia hay una parte tragicómica que es la de este abogado. Sí. Doctor, pues le deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Que su problema se resuelva, que sirva también de ejemplo para que los funcionarios públicos no actúen arbitraria y prepotentemente en contra de quienes sirven al Estado, sí, y que lo sirven de una manera valiente y honesta como es su caso. Gracias, pues ahí estamos y creo que no nada más es mi lucha, somos 3,5 millones de servidores públicos que la gran mayoría somos gente honesta y trabajadora y no hay que dejar este vínculo con los valores y con la lealtad que tenemos que tener hacia el país, hacia las instituciones y hacia nosotros mismos. Gracias. Le anuncié al principio de la emisión que hoy tendríamos una historia de terror. Y efectivamente, como usted ha escuchado,
ha escuchado desvío de recursos, ha escuchado corrupción, colusión, delincuencia organizada de funcionarios, ha escuchado cómo 50 millones de pesos sirven para que un magistrado detenga la justicia. Sí, has escuchado también cómo es posible que el señor José Antonio Meade, pues con una averiguación penal en su contra, pueda perder el registro como candidato a la presidencia de la República. Le agradezco mucho su compañía, como le agradezco a Claudia Rodríguez que haya estado con nosotros. Claudia, buenas noches. Al contrario, Francisco, muy buenas noches. Doctora, muy buenas noches. Gracias. Doctora, gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito para que la próxima semana también nos acompañe aquí a través de MXN Televisión, en otro Reporte 10. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.